se llama Tres conocimientos necesarios para evitar caer en el legalismo. ¿Verdad? Ustedes saben que el legalismo es un sistema de reglas, ¿verdad? Que busca o que pretende, si yo hago algo, yo tengo que recibir algo, ¿verdad? O si yo me comporto de una manera, ¿verdad? Tal vez Dios me vaya a dar más bendición y todo esto. Todo esto es lo que estaba pasando ahí en Galacia. Ahora usted dice, bueno, pero yo ¿para qué necesito este mensaje hoy? ¿Verdad? Yo no me considero una persona legalista, ¿verdad? Pero por eso mismo debemos de tener este conocimiento para evitar caer en el legalismo, ¿verdad? Ninguno que haya caído en este sistema de reglas no dice de la noche a la mañana, yo voy a ser legalista. No, sino que eso se va dando, ¿verdad? Sino que usted empieza a hacer algo, ¿verdad? Para recibir algo. Y ahí es donde usted empieza, bueno, entonces yo creo que este sistema de ser legalista sí funciona. Si yo me he visto de una manera, si yo uso corbata, si yo uso aquí lo que sea, entonces yo voy a recibir respeto de la gente. Y entonces uno empieza ya en este juego, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias a Dios que nadie se viste con corbata acá, ¿verdad? Pero podemos caer fácilmente en este error, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos, como cristianos, como creyentes, debemos de tener este conocimiento para evitar caer en el sistema de reglas que pretende que yo por hacer algo voy a recibir algo también. Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Debido a problemas muy serios, ¿verdad? Problemas muy serios que se estaba dando en estas iglesias de Galacia que él había fundado hacía un tiempo atrás. Lo que estaba pasando es esto, que habían falsos maestros, ¿verdad? Unos falsos maestros que eran descendientes de los judíos o con un trasfondo judío, estaban llegando a Galacia para predicar lo que Pablo decía que es otro evangelio, ¿verdad? Es otro evangelio. Ellos estaban pervirtiendo lo que es la gracia del Señor. Es un evangelio de obras que muestra el legalismo, que para recibir la vida eterna, para recibir las bendiciones de Dios, es necesario hacer algo, es necesario hacer una obra. Si entiende lo que es el evangelio es por gracia, ¿verdad? La salvación que tenemos en Cristo es por gracia, simplemente fe más nada, ¿verdad? Fe más nada, esa es la fórmula de Dios. Y después de haber predicado el evangelio en Galacia, ¿verdad? El evangelio de Cristo Jesús, estos falsos maestros llegan a esas iglesias enseñándoles, bueno, está bien, yo sé que el apóstol Pablo a ustedes les dijo que tienen que recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pero si quieren llegar a ser completamente salvos, tienen que circuncidarse, ¿verdad? Tienen que hacer una obra. Esto es el otro evangelio que se estaba predicando allá. Este peligro no solamente es para los nuevos convertidos, sino también es para ya los viejitos en la fe. Es para cualquiera, porque hay hasta pastores, maestros, predicadores que han caído en esta misma trampa, en el legalismo, en inventar un sistema de reglas o vivir bajo controles, ¿verdad? Muchos de los, no sé si usted ha estado en una iglesia así, pero hay muchos controles, ¿verdad? Y hasta en esto de las ofrendas hay mucho control, ¿verdad? Donde los líderes pretenden controlar hasta su dinero. Y lo que hacen es tratar de meternos en ese sistema para ahora sí yo voy a recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Como en el caso de Job, ¿verdad? En el caso de Job, ustedes saben que él era una persona justa, ¿verdad? Dice la Biblia, pero también lo tenía todo, ¿verdad? Él era más rico que todos los orientales, ¿verdad? Y cuando Dios le quita todo, llegan los amigos de Job y ellos tratan de decirle, Job, confiesa, hombre, confiesa, ¿qué es lo que has hecho? ¿Verdad? ¿Qué es lo que has hecho para que estés ahora en esta situación? Y no, nada, él no había hecho nada. Por lo menos la Biblia no lo dice, ¿verdad? Yo sé que sí era pecador como uno de nosotros, pero la Biblia no
no dice esto. Y Job dice, no, yo quiero hablar con Dios, ¿verdad? Y yo quiero exponerle mi caso. Y entonces llegamos allá casi al final del libro de Job, donde Dios le hace a Job un cuestionario de 32 preguntas. Y son preguntas incontestables, ¿verdad? Que ningún ser humano tiene la respuesta, ¿verdad? Porque hacen ver el poder de Dios. Y entonces, al final del libro, esto es lo que pasa. Y entonces Dios le dice a Job, ok Job, ahora sí, después de haber pasado de este cuestionario, ¿usted quería decirme algo? Y Job le dice, no, ya no más. Hermanos, y muchas veces nos vemos en eso. Muchas veces nos vemos en esa tentación cuando alguien, por ejemplo, está en una enfermedad, cuando alguien está en una prueba, que pierde su trabajo, que esto, que el otro, uno busca tratar de decir, hey, mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estás metida en un pecado? No. Y ese es el sistema, este es el sistema del legalismo. Que si yo hago algo malo, yo merezco todas las maldiciones de Dios. Si fuera por eso, todos estuviéramos condenados al infierno en este momento. Pero por la gracia de Dios, podemos ir al cielo. No porque lo hago yo, no por las cosas que yo puedo hacer, sino por lo que Cristo ha hecho. Y eso es la gracia. Nunca debemos de caer en un sistema legalista. Y esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver 3 conocimientos necesarios para evitar caer en el legalismo. En primer lugar, el primer conocimiento es conocer bien el llamado que hemos recibido. Y a propósito lo puse en blanco ahí para que rellenen las notas. Dice, conocer bien el llamado que hemos recibido. Dice Gálatas capítulo 5. Versículos 7 al 9. Gálatas 5, del 7 al 9 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo dice, ¿quién es el que os llama? Por supuesto es Dios, ¿verdad? Dios es que hace este llamado. Y Pablo lo que está diciendo es, hermanos, por favor, tenemos que reconocer el llamado que hemos recibido. Dios nos ha llamado a la vida eterna, y esta enseñanza que estos falsos maestros están dándoles a los Gálatas no proviene de Dios. Cuando alguien viene a enseñarnos algo, si nosotros tenemos el conocimiento básico en la palabra de Dios, vamos a decir, esto no me suena, ¿verdad? Y si usted es un creyente, si usted se arrepintió de sus pecados y usted puso su fe en Cristo Jesús, dice la Biblia que en el momento de su salvación, Dios pone al Espíritu Santo dentro de usted. Y si usted le da municiones al Espíritu Santo, si usted lee su Biblia todos los días, y cuando alguien trata de engañarlo, usted va a decir, esto no me suena, aquí hay algo raro, ¿verdad? Como aquí hay algo huele mal, ¿verdad? Bueno, no es usted, no hay. Entonces, así nosotros vamos, cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a protegernos de caer en el legalismo. Vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el llamado en que el Señor nos ha hecho. Este conocimiento nos defiende de las desviaciones espirituales, ¿verdad? Como estas desviaciones que estaban pasando ahí en Galacia. Y Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos está engañando? Tal vez algunos de nosotros, ¿verdad? Yo espero que así sea, pero cuando usted es cristiano, usted tiene que recordar el momento. Tiene que recordar el momento cuando usted se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo Jesús. Cuando usted vio que pecado era pecado y que por ese pecado usted merece ir al infierno.
pero usted también se da cuenta, alguien le explica, tal vez sea el pastor o ahí en la iglesia, cuando alguien le explica, bueno, ok, somos pecadores, pero Cristo hizo algo por nosotros, que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ese es el verdadero evangelio. Y cuando entra el verdadero evangelio en tu vida, usted dice, yo necesito hacer algo. Y lo que Dios quiere es, porque dice Hebreos 17:30, no, perdón, Hechos 17:30, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y entonces, en el momento en que usted dice, ya Señor, ya comprendo lo que tú hiciste por mí. Tiene que haber un momento en tu vida en que usted recuerda eso, en que usted dice, yo me arrepentí. Yo en mi caso me arrepentí cuando yo tenía 17 años. Y en esa misma noche, no recuerdo qué mes era ni qué día, ¿verdad? Pero yo recuerdo que era una noche, estaba yo en mi cuarto ahí solo, y yo le dije, Señor, ya no quiero esta vida. Yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero poner mi fe en ti, y punto, ¿verdad? Y entonces, desde ese momento en que usted acepta el llamado de Dios, porque eso es un llamado de Dios, es un llamado de Dios al arrepentimiento y al tener fe en Él. Desde ese momento empezamos a caminar bien. Y Pablo dice, hermanos de Gálatas, ustedes corrían bien, corrían bien, ¿qué pasó? Esto no viene de aquel que os llamó. Ustedes han perdido el gozo, han perdido el poder en el Espíritu Santo. ¿Y quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? La mayoría de las sectas, ¿verdad? Una secta es cuando no se predica la sana doctrina. La mayoría de las sectas buscan a cristianos que no saben lo que creen, que no tienen un conocimiento básico en la palabra de Dios. Buscan a cristianos que casi nunca tienen una relación con el Señor, que nunca evangelizan y un montón de cosas. Buscan desviar a este tipo de creyentes. Solo el simple hecho de decir, vean, hermano, es que viera que yo tuve un sueño, y en ese sueño viera que usted estaba por allá y usted me daba todo su dinero y que esto y que el otro. Y usted dice, ¿de veras usted soñó eso? Vení, qué raro, porque yo no soñé nada parecido. Entonces, lo que se pretende es que la gente se deje guiar por sus sentimientos, o la gente se deje guiar por algo sensacionalista ahí que está pasando, por algo nuevo. Y en realidad no es así. El evangelio es completamente sencillo. Cristo, éramos pecadores destinados al infierno, pero Cristo nos salvó. Cristo murió por nuestros pecados. Y entonces, cuando alguien no tiene un conocimiento básico en la palabra de Dios, es muy fácil. Como ahora decía Juanca, ¿verdad? Como dice Santiago, ¿verdad? Que somos como una ola. Vamos a ser como una ola que pasa, ¿verdad? Que tiene su momento de crecimiento, pero se va. Así hay muchos cristianos y conocemos a algunos de esos. Y esto es seguir otro evangelio. Bueno, entonces ahora yo voy a seguir los sueños que yo tenga, porque no, eso es seguir otro evangelio. Dios ya no nos habla a través de sueños ni visiones. Dios dejó su palabra, ¿verdad?, escrita en papel y tinta, y nosotros vamos a ir allá para saber qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Pero entonces, Pablo les dice, ¿quién les estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo les está pidiendo identificar la causa de su problema, ¿verdad? Él había vivido antes en Galacia, ¿verdad? Cuando estableció estas iglesias, predicó la gracia, predicó el evangelio de Cristo Jesús, y ellos andaban bien en un tiempo. Y ahora dice, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? No viene de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 20.
Hechos capítulo 20, los versículos 28 al 31. Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y dice el versículo 30, tenemos que tener mucho cuidado. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y Pablo lo que dice, vean, estas desviaciones, estas falsas enseñanzas, hasta a veces vienen de la gente adentro, cuando pretenden enseñar otra cosa que no está en la palabra de Dios. Y dice el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estas son palabras que Pablo escribe ahí a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Cuando él se va. Y él dice, yo sé que después de mi partida van a venir lobos rapaces, ¿verdad? Vuelve a ver a la persona que tiene la par y vea si tiene cara de lobo. Algunos sí, ¿verdad? ¿O no? Hombre lobo, hombre loba. No, mujer loba. Espero que no, ¿verdad? Es una broma, por supuesto. Pero Pablo dice, vea, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque las enseñanzas, las falsas enseñanzas, a veces hasta vienen de adentro. Alguien puede estorbarnos, ¿verdad? Y yo sé que tal vez te has topado con alguien así, que quiere estorbarle, ¿verdad? Ahí en la fe, en su crecimiento espiritual. Alguien o algunos pueden estorbarnos, pero nadie puede obligarnos. Nadie puede obligarnos a desobedecer la palabra de Dios. Nadie nos obliga a desviarnos. Por supuesto, van a venir tentaciones, ¿verdad? Pero si recordamos bien, si tenemos un conocimiento básico en la palabra de Dios, vamos a conocer el llamado que hemos conocido. Y ese llamado es el llamado que Dios nos hace a la salvación. Las desviaciones en nuestra vida no provienen de haber seguido nuestro llamado. Vienen de seguir las falsas enseñanzas de aquellos que dicen haber descubierto algo nuevo. No, viera que yo descubrí también una enseñanza olvidada por ahí. De ahí es donde vienen las falsas enseñanzas. De ahí es donde vienen las falsas doctrinas. El Señor nos llama a 2 cosas. Por supuesto, si somos seres humanos, el Señor nos llama primero a la salvación y a la santificación, ¿verdad? Eso es algo que es la voluntad de Dios para cualquier hombre. Dice la Biblia en 2 Pedro 3:9 que Dios no quiere que ninguno perezca en el infierno, ¿verdad? Que todos procedan al arrepentimiento. Dice también el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por supuesto, hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús es una luz que alumbra ¿a quiénes? A todo hombre, a todo hombre. No hay ser humano en que Jesús no lo haya tocado con el Evangelio, con su luz. Y como les decía, hay un momento en nuestra vida en que hemos recibido ese llamado, en que hemos atendido a la voz de Dios. El Señor nos llama a la salvación y nosotros tenemos que obedecerle. Cuando ya somos cristianos, ¿verdad? Nos damos cuenta que por supuesto tenemos que santificarnos, tenemos que dejar atrás a un lado el pecado y morir a nosotros mismos y ser más como Cristo Jesús. Pero también el Señor nos llama a otra cosa y es a servirle. A servirle. Todo cristiano tiene que servir al Señor. Todo seguidor de Cristo Jesús tiene que aprender a cómo seguir al Señor. No es, bueno, el Señor me ha llamado a la salvación y ya, entonces yo me relajo y ya no hago nada más. No,
Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de nosotros le sirvamos. Y todos, comenzando desde el pastor, debería ser el mayor servidor. El Señor nos llama a la salvación y también nos llama al ministerio. Nos llama a servirle. Y la fuerza que nos impulsa para obedecer al Señor no son nuestras obras, no es nuestra elocuencia. Que alguien dice, es que viera qué bonito que habla sutano o sutana. Esa no es la fuerza que nos debe impulsar a hacer las cosas para el Señor. ¿Sabe cuál es la fuerza que nos debe impulsar a hacer las cosas para Dios? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Ese es el factor motivador que Dios nos ha puesto a todos. La fe que obra por el amor. No son nuestros esfuerzos humanos que desesperadamente buscamos cómo hacer algo. Es la fe que obra por el amor. Nosotros tenemos que estar convencidos del llamado que hemos recibido. Dios me ha llamado a la salvación y me ha llamado para servirle. Entonces, a propósito, si no has encontrado tu participación en el cuerpo de Cristo, se comienza haciendo lo más sencillo, es sirviéndole, como veníamos hablando ahora, creo que en el bus. ¿Verá cómo es que se aprende a manejar? Chocando. ¿Cómo es que se aprende a manejar? Manejando, ¿verdad? Practicando. ¿Cómo es que se aprende a caminar? Caminando, ¿verdad? Así es en el servicio del Señor. ¿Cómo es que se aprende a servir? Sirviendo. En lo más sencillo que usted dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, hágalo. Dice versículo 9, Gálatas 5:9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si ya hemos estado un tiempo acá, ya sabemos que la levadura es un cuadro del pecado, ¿verdad? Pero también es un cuadro de las malas doctrinas, donde se enseña eso, que para recibir la salvación yo necesito hacer algo. Antes de que los judíos, ¿verdad? Cuando ellos salen, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? Que ellos tienen que celebrar la Pascua, ¿verdad? Y esto fue la primera Pascua, ahí en Éxodo capítulo 12. Ellos tenían que limpiar la casa de toda levadura. Y esto es hasta el día de hoy, ¿verdad? Los judíos tienen una práctica que tienen que limpiar la casa de toda levadura, ¿verdad? De todo pan inflado que hay ahí. Si usted tiene un tarrito que dice levadura, tiene que echarlo a la basura, lo que sea, ¿verdad? Y la levadura simboliza el pecado en nuestra vida. Dice en primera Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo, por supuesto, es el cumplimiento de esta Pascua, ¿verdad? La Pascua era el sacrificio cuando ellos tenían que matar un cordero, ¿verdad? Y Cristo es, por supuesto, ese cordero, ¿verdad? Y cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad? Y cuando los judíos celebran la Pascua, están recordando, ¿verdad? El momento en que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. En nosotros, ¿verdad? Tenemos que celebrar la Pascua y por supuesto eso es lo que hacemos cuando hacemos la Cena del Señor, que es el 30 de marzo.
¿verdad? Este 30 de marzo que viene. Por supuesto, a propósito, si alguien quiere bautizarse, puede hablar conmigo para ponerlo en la lista, ¿verdad? Ahorita es muy grande la lista, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo hacemos. No, hasta el momento no hay nadie apuntado, ¿verdad? Yo sé que hay algunos interesados, pero si usted está interesado en tomar este paso de bautismo, hable conmigo, ¿verdad? Y simplemente lo vamos a anotar en la lista. Y esto es lo que hacemos cada vez de que nos reunimos para celebrar la mesa del Señor, para recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Es esto, es recordar desde Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Cuando el Señor dice, salgan, ya ustedes están libres. Esto es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando Cristo dio su cuerpo para ser partido y molido, esta es nuestra Pascua. Y ahora en Cristo dice Pablo que ya somos nueva masa, sin levadura. Algunos somos una masita más grande que otros, ¿verdad? Pero ojalá que sea sin levadura, ¿verdad? Sin pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Pero voy a mojar la garganta ahí. Cada fiesta de los judíos, ¿verdad? Cada fiesta de los judíos tiene su propio significado, ¿verdad? Y no es esa fiesta que usted está imaginando, ¿verdad? Con disco móvil, ¿verdad? Y luces por aquí, luces por allá. La fiesta es simplemente un momento para sentarse, ¿verdad? Tener una comida con alguien, recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso es una fiesta. Eso es una fiesta. Entonces, cada fiesta de los judíos tiene su propio significado. Y la primera fiesta que se celebra es la Pascua. Y simboliza la salvación que hemos recibido. Simboliza el Cordero de Dios, ¿verdad? Que fue inmolado por el pecado. Y entonces la idea es limpiarnos de toda maldad. Y a propósito, Pablo mete esto ahí en Gálatas, que dice, ¿ustedes no se acuerdan que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, se expande, ¿verdad? Porque esto es lo que hace la levadura, crecer, ¿verdad? Y eso es lo que hace el pecado. Dice 1 Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, ¿verdad? Por supuesto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Nosotros confesamos nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Dios perdona nuestros pecados, ¿cuándo? ¿Cuáles? Perdón. ¿Cuáles pecados perdona nuestro Señor? Todos, pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Y ahora el deber que tenemos es de llegar donde el Señor y para limpiarnos de toda maldad, para dejar atrás a un lado la levadura. Porque a veces, si pudiéramos ver los pecados que nosotros arrastramos, a veces es un saco lleno de pecado que estamos arrastrando. Y necesariamente, porque el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Simplemente tenemos que llegar delante de su presencia y confesar esos pecados para limpiarnos. Dice también la levadura es un cuadro de la mala doctrina, dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 5. Mateo 16, 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes, cuántos entre 4,000, cuántas cestas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardasteis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Verdad? Cristo les dice, si yo quiero pan, yo puedo hacer pan. Y no solamente para ustedes, para 5,000, ¿verdad? No estoy hablando del pan de comer.
Estoy hablando de la doctrina de los fariseos y saduceos, dice el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y por eso Pablo les dice acá, y por eso Pablo dice, Gálatas 5, Gálatas 5:8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si no entendemos nuestro llamado, si no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, nos van a engañar y nos van a meter otro pan. Un poco, y solamente se empieza por un poquito, con solamente algo que nos enseñen, que está en contra de la palabra de Dios. Y si lo hacemos, se expande por toda la masa. Nosotros como creyentes necesitamos conocer y entender el llamado que hemos recibido, porque si entendemos lo que la Biblia dice, no nos van a confundir. No nos van a confundir. Y cada vez, ¿verdad? Ustedes saben, cada vez que nosotros salimos para predicar el Evangelio allá afuera, o para dar el mensaje, simplemente lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos encontramos con cada persona que cree algo rarísimo, ¿verdad? Pero el común denominador de cada uno es: yo tengo que hacer algo para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo no es suficiente. Yo necesito hacer algo. Y esa es una levadura que se empieza por un granito y está inflada por todo el mundo, que enseña eso. Y eso es una levadura. No vamos a comprender aquí en esta tierra, no vamos a comprender este libro, ¿verdad? La palabra de Dios, porque es un libro eterno. La palabra de Dios es eterna. Aun cuando estemos en el cielo, vamos a estar aprendiendo algo nuevo. Pero debemos de entender y conocer el llamado que hemos recibido, la salvación, para estar firmes. Que cuando alguien llega a tratar de engañarnos, olvídese, esa es una levadura, váyase. En segundo lugar, tenemos el otro conocimiento para evitar el legalismo, tenemos que conocer la necesidad de confiar en el Señor. Conocer la necesidad de confiar en el Señor. Dice el versículo 10, Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Después de haber invertido tantísimo en esas iglesias de Galacia, ¿verdad? Pablo y su equipo misionero, ¿verdad? Cuando llegan para establecer estas iglesias, llegan estos falsos maestros, ¿verdad? Y cuando enseñando esta mala doctrina, ¿verdad? Que tenían que circuncidarse para ser completamente salvos. Y Pablo les dice, bueno, no pudiera decir esa palabra que estoy pensando en este momento, ¿verdad? Pero Pablo les dice, he trabajado tanto entre ustedes que no entienden todavía, para decirlo bonito. Pero yo sé que esto es lo que Pablo pudiera haber escrito. ¿No entienden ustedes todavía? Y en Gálatas 3:1 les dice insensatos, ¿verdad? Que quiere decir tontos. Y ahora dice, ahora les hubiera podido haber dicho, todavía no entienden, tontos otra vez, idiota, no, eso no. Pero en lugar de decir eso, ¿qué es lo que les dice? Yo tengo confianza en vosotros, pero no en vosotros, sino en el Señor. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Yo tengo confianza respecto de vosotros, pero es una confianza en el Señor. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque el legalismo, en el legalismo, en el sistema de reglas, vemos una desconfianza en la gente, ¿verdad? Y por eso los líderes religiosos que se dedican a esto están inventando controles para la gente.
No, usted tiene que vestirse de esa forma, usted tiene que andar aquí, las mujeres hasta los vestidos hasta los tobillos, los hombres con corbata, bien vestidos, con las faldas por dentro, con los zapatos bien lustrados, esto que el otro. Y si usted no entra así, no puede hacer nada. Eso es un sistema religioso. Y yo sé que no hay nada de pecado andar así, ¿verdad? Pero si usted cree que usted va a recibir algo, es parte de Dios, haciendo eso, estás equivocado. Eso es un legalismo. Yo recuerdo, ¿verdad? Una historia siempre que cuenta, y más, se cuenta mi cuñado, cuenta una historia, Will, ¿verdad? Que cuando, y esto pasa en todas las iglesias, que cuando estuvimos jóvenes, ¿verdad? Hace algún tiempito por allá, él estaba rebelde, ¿verdad? Bueno, ya la mayoría de los jóvenes hemos estado rebeldes en algún tiempo, pero él llegó, ¿verdad? Tenía varios meses de no llegar a la iglesia, llegó con pantaloneta, bueno, tenis no, sí, con tenis, y llegó con una gorra, con camisa, por supuesto, ¿verdad? Pero llegó con una gorra. Y el diácono, que era un señor muy conocido, muy respetado, y él le dice, así no puede entrar a la iglesia. ¿Cómo? Pero él tenía un montón de meses de no llegar a la iglesia. Y él llegó a la iglesia con una gorra. Y le dice el diácono, así no puedes entrar a la iglesia. No puedo entrar, me voy de aquí. Y eso le costó 10, 15 años metido en pecado y pecado. Pero solo por decirle, quítese la gorra. Es un sistema de reglas. Y luego nos dimos cuenta que el diácono le estaba en malos pasos. Exacto. ¿Quién ve? ¿Quién ve eso? Solamente el Señor. Y Él conoce nuestros corazones. Si quieren ir en gorra, con sombrero, sin sombrero, bienvenido. No estamos para eso. Y ahí donde Pablo dice, yo sé que ustedes están mal. Yo sé que ustedes tienen pecado como yo. Pero yo confío respecto a vosotros en el Señor. Yo tengo confianza en el Señor. El legalismo genera desconfianza en las demás personas y hasta dentro de uno mismo. Pero no es lo que yo pienso, no es lo que yo hago, es lo que Cristo ha hecho por mí. Y Pablo sabía esto, y él escribió en 1 Corintios 13, él escribió lo que nosotros llamamos la competencia, ¿verdad? Él escribió lo que nosotros llamamos lo que es la plenitud del amor, ¿verdad? En 1 Corintios 13. Y luego dice el versículo 7, 1 Corintios 13, 7, el amor, ¿verdad? Hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso es lo que hace el amor. El legalismo no. El legalismo es, váyase, aquí no puede entrar. Pero el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, hasta una gorra. Cuando hay un problema entre nosotros, cuando alguien no está de acuerdo con lo que dice sutano, lo que dice sutana, la diferencia es juzgar a esa persona. Es decir, usted tiene que cambiar de modo de pensar, porque usted no piensa igual que sutano, sutana. No. Es el amor. Es la fe que opera en el amor al Señor. Y si nosotros somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo es amor. Amor hacia las demás personas. ¿Qué se iba a imaginar ese diácono lo que estaba pasando a mi cuñado en ese momento? Estaba luchando con una prueba y tal vez tratando de buscar de Dios. Con gorra, váyase aquí. Pero no hay amor, no hay amor. Cuando hay reglas, cuando hay legalismo, no hay amor. Juan 13, 35.
Yo sé que ya algunos lo han escuchado antes. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos, dice el Señor, que sois mis discípulos, si vienen a la iglesia todos los domingos. ¿Qué dicen? Correcto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, los unos a los otros. ¿Cómo está nuestro amor hacia nuestro hermano? Si no hay amor, lo que hay es legalismo, lo que hay es reglas. Ve Álvaro, es que no se peinó como yo, ¿verdad? ¿Verdad? No puede entrar así, ¿verdad? No hay amor, no hay amor. Y esto es lo que busca el legalismo. Con el legalismo es imposible tener amor. Pero cuando tenemos amor y amor del Señor, vamos a ver con los ojos del Señor. No vamos a ver con nuestros ojos. Dice, mira, sí, yo sé que se puso gorda porque se peló pelón. Y está bien, no importa. Hay amor. Y podemos amarnos unos a otros, ¿verdad? Aunque, por supuesto, yo sé que hay diferencias en conocimiento, ¿verdad? Yo no lo sé todo. Algunos hermanos saben más que yo. Pero si hay amor, es el vínculo perfecto para poder crecer. Y ahí está la cosa, la fe que obra por el amor. Esto no es una confianza tanto en las personas, es una confianza en el amor del Señor. Es ver a las personas desde el punto de vista de Dios. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ve con amor. Si somos cristianos, Dios nos ve con amor. Si no somos cristianos, Dios está airado contra los que no le conocen todos los días. Dice en Salmo 7:11, ¿verdad? Que Dios es Dios justo y está airado contra los impíos todos los días. Pero si ya estás en Cristo, Dios te ve con amor. Dios te ve como Cristo Jesús. Y Dios ve, ¿sabe? Dios ve el episodio final. Dios ve el episodio final. Que nos ve allá sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nos ve con un cuerpo nuevo sin la capacidad de pecar, nos ve con un cuerpo semejante al de su Hijo Jesucristo. Dios nos ve así. Eso fue lo que cuando Jesús ve a Pedro, ¿verdad? Ve a Simón, ¿verdad? Antes se llamaba Simón o Simón Pedro. Cuando Jesús ve a Simón, Él le dice, Simón, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y Pedro quiere decir roca, ¿verdad? Él ve, y a pesar de cómo fue Simón Pedro, ¿verdad? Usted dice, pero ¿cómo? ¿Verdad? Si él hasta negó al Señor 3 veces y quién sabe qué más hizo. Pero Dios ve el episodio final. Y Dios nos ve con amor. Dios nos ve con los ojos de Cristo Jesús. Y esto nos da una confianza. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener. El tercer conocimiento que vamos a ver es, para evitar caer en el legalismo, es conocer el tropiezo de la cruz. Conocer el tropiezo de la cruz. Dice Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí Pablo dice una de las cosas más duras que él dice en todas sus cartas. Y conociendo el contexto de lo que Pablo estaba diciéndoles que eso estaba mal, ¿verdad? Estos falsos maestros llegaron a decirles que si ellos quieren experimentar una salvación completa, si ellos quieren tener un grado más de espiritualidad, lo que tenían que hacer era, ¿alguien se acuerda? Circuncidarse, ¿verdad? Circuncidarse.
Y entonces, conociendo el contexto, si estos falsos maestros tienen tanto interés en circuncidar a los varones, que se castren a sí mismos. Eso es lo que está diciendo acá el versículo. Que se mutilen, que se lo corten. Eso es lo que Pablo dice. Así es. Eso es otro evangelio. Eso es otro evangelio. Y si ellos quieren decir que son así, tan espirituales, adelante. Póngale más a cuchillo. Y obviamente el legalismo es un peligro que a veces es un peligro, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos ver el legalismo como una cosa pequeña, una cosa ligera. Y cuando alguien está diciendo que yo tengo que hacer algo para ganar la salvación, aparte de lo que Cristo ya ha hecho por mí, es un tropiezo. Es un tropiezo. Y eso es lo que se llama el tropiezo de la cruz. Hermanos, la cruz divide. La cruz de Cristo es un motivo de escándalo. La cruz de Cristo es un motivo de ofensas para aquellos que no creen en Cristo. Dice Romanos 9:33. Antes de 1 Corintios, Romanos 9. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y en el que creyere en él no será avergonzado. Pedro escribe lo mismo también. Primera de Pedro 2, versículos 7 y 8 dice, para vosotros pues, los que creéis, ¿verdad?, en Cristo, Él es precioso, ¿verdad? Si hemos visto ahí la preciosura de Cristo, el que murió por nosotros, ¿verdad? Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No podemos ver, no podemos eliminar las discusiones, pero la causa de las discusiones que deberíamos de tener para con la gente de allá afuera que no conoce al Señor, debe ser la cruz de Cristo, para los que no creen en Él. Si alguien no quiere creer en la cruz de Cristo, es un tropiezo, es un tropiezo. Y es un tropiezo también cuando usted tiene un buen testimonio y da fe, da muestra de su fe. Y cuando alguien lo ve, dice, mira, ahí viene ese santurrón, es un tropiezo, es un tropiezo. Si vamos a predicar el evangelio allá afuera, que el problema sea la cruz de Cristo, para los que no creen. Y para los que creen, por supuesto, Cristo es precioso. El problema ahí en Galacia tiene que ver con los mensajeros que llegan, con los mensajeros que llegan a ese lugar. Los falsos maestros. ¿Por qué? Porque la cruz trae persecución. Cuando usted predica a Cristo, usted es perseguido. Ahora, nuestra persecución que tenemos hoy en día tiene que ver más con la mente, ¿verdad? Y cuando alguien nos hace bullying y todo eso, sí, es un tropiezo. Y es una persecución también. Dice en Gálatas 6:12, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Saben? Porque lo más fácil es predicar un evangelio de obras. No, si usted quiere ser salvo, está bien, repita después de mí y ya usted es salvo. Y usted hizo algo para recibir la salvación. No. Usted cree que Cristo lo hizo todo por usted. Y ahí está la diferencia. Porque cuando usted cree que Cristo murió por usted, ese es el tropiezo de la cruz.
Pero cuando alguien le dice, no, vean, si usted va a la iglesia todos los días, ya usted está bien. Si usted diezma, ya usted está bien. Si usted hace esto, lo otro, ya usted está bien. Es porque no quieren la persecución de la cruz de Cristo. Nosotros hacemos obras a causa de lo que Cristo hizo. Y como dice el libro de Santiago, ¿verdad? La fe sin obras ¿está qué? Está muerta. La fe sin obras está muerta, ¿verdad? No es al revés. Y en las obras, ¿verdad? Si yo hago obras es para revivir mi fe, no. La fe sin obras está muerta. Yo tengo primero que tener fe, ¿verdad? Para luego hacer las obras que Dios preparó de antemano para que todos anduviésemos en ellas. Pero no es para ganar algo, porque ya tenemos todo. Ya tenemos todo en el Señor. Es para seguirle, para ser más como Él es. Dice Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Porque cuando entendemos la cruz de Cristo, entendemos lo que Cristo hizo por mí. Había un acta de decretos en contra mía. Mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, desobediente a los padres, etcétera, etcétera. Y cuando yo creo en Cristo Jesús, de que Él murió por mí, Cristo agarra esa acta y la clava en la cruz. Cristo murió para cumplir la ley. Cristo murió para cumplir la ley. Dice 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1, 17 al 18 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque cuando comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros, que quitó todos nuestros pecados y los clavó ahí en la cruz. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a volver a pecar. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo pecaminoso que le gusta pecar. Pero cuando confía en lo que hizo Cristo Jesús, usted tiene que recordar lo que pasó en la cruz. Que ahí están clavados todos mis pecados. En la cruz de Cristo están clavados todos mis pecados. Y yo no tengo que hacer nada para eso. No tengo que hacer ninguna obra para decirle al Señor, perdóneme otra vez, porque no, lo que tiene que hacer es llegar donde Dios para limpiarse. Pero Cristo te perdonó una vez y para siempre. Él clavó todo allá en la cruz. ¿Y cómo es que nosotros vamos a querer volver atrás? Hacer algo para recibir algo del Señor. Es imposible, porque ya hemos recibido todo del Señor. Dice Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Ustedes no creen que Pablo tenía de qué gloriarse en sí mismo? Por supuesto que sí. Pablo hablaba, dicen los comentaristas que Pablo hablaba hasta 14 idiomas. Pablo se dedicó por completo a llenar el evangelio de toda Asia y de ahí al mundo entero. Pablo tenía de qué gloriarse, pero él decía, yo no me glorío en nada. Lo único que me glorío es que yo sé que ahí está clavado el acta que estaba en contra mía, ahí está clavada en la cruz. De eso sí me glorío. ¿Cómo lograr la victoria sobre el pecado en mi vida? ¿Cómo vencer mi propia vieja naturaleza? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Pero es que viene que hoy yo no me siento salvo. Vaya a la cruz de Cristo. Recuerde lo que Él hizo por usted. Pero es que si yo hago algo y voy a recibir, vaya a la cruz de Cristo. Ya Cristo lo hizo todo. Usted no necesita hacer nada.
Usted hace las cosas por obediencia, ¿verdad? Porque usted quiere mostrar al mundo lo que Cristo ha hecho por usted. Entonces yo voy a orar 3 horas al día para recibir las bendiciones del Señor. No, ya Dios te dio todas las bendiciones. Yo voy a leer la Biblia 6 horas al día para yo hacerme espiritual y verme como Moisés ahí que tenía el rostro brillante. Es bueno leer la Biblia, es bueno orar. Pero vaya a la cruz de Cristo. Ya Él lo hizo todo. No hacemos las cosas para ganar algo. Y este es el tropiezo de la cruz. Muchos tropiezan ahí mismo y quedan frustrados para siempre, tratando de buscar algo. Conocemos, ustedes saben, conocemos gente que no quiere recibir la gracia del Señor porque piensan que necesitan hacer algo para recibir el perdón de sus pecados. Y ahí están. Y seguramente se van a morir así. Porque piensan que no es suficiente la cruz de Cristo. No, yo necesito hacer algo más. Porque eso no es suficiente. Y eso es un tropiezo. Cristo lo hizo todo. No necesitamos hacer algo para llegar a ser salvos. Porque no podemos. No podemos. Somos pecadores. Y somos destinados al infierno. Pero en el momento en que alguien nos dice, que alguien nos muestra el Evangelio, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento comprendemos que mis obras no valen para nada. Y lo único que Dios quiere que yo haga es que crea en la cruz de Cristo Jesús. Hemos visto tres conocimientos, ¿verdad?, que nos ayudan a evitar el legalismo. En primer lugar es conocer el llamado que hemos recibido. Dios te llama a la salvación. Si ya usted es salvo, amén, gloria a Dios. Si no eres salvo, Dios te llama en este momento. Si murieras hoy, ¿dónde iría tu alma? Dios te está llamando. En segundo lugar, tenemos que conocer la confianza en el Señor, en el amor del Señor. Y llegar a comprender la fe que obra por el amor, no las reglas. Y en tercer lugar, tenemos que conocer el tropiezo de la cruz. Para los que creen, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, es un tropiezo. Vamos a orar.